Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Comenzamos esta emisión de hoy con la triste noticia del fallecimiento del actor Héctor Ulloa, quien se hizo famoso por su célebre personaje de Don Chinche. Ulloa murió a los 82 años de edad, víctima de un paro respiratorio. Pucha, definitivamente es que no hay derecho, pastora, para que no... ¿Qué pasa, Chinche? Muy pocos podrían de primerazo, al escuchar el nombre de Héctor Ulloa, identificarlo. Cosa distinta si se menciona a Don Chinche, el personaje que se adueñó del cuerpo de uno de los actores más importantes de los años 80 en Colombia. Buenos días, autoridad. Buenos días. Siendo gerente de la emisora Radio Capital, Héctor Ulloa se quedó sin uno de sus locutores de madrugada y decidió reemplazarlo por un personaje, un hombre bonachón, hablador hasta por los codos, servicial y muy famoso en el barrio. Al principio, muchos lo conocieron en la famosa serie Yo y Tú como Régulo en Gativá. La serie se mantuvo en las pantallas de los colombianos durante 20 años. Una vez terminó, el personaje apodado como Don Chinche por Fernando González Pacheco en el programa Operación Jaja se rehusó a morir, por lo que RTI decidió hacerle un programa solo a este Chinche. Entonces Fernando Gómez Agudelo dijo, un personaje que tiene esas características de superviviente nato, amerita hacerle un spin-off y lo entresacamos y le hicimos un programa propio. El éxito fue inmediato. El tradicional artesano bogotano y remendón se apoderó del rating en Colombia durante el 2 de enero de 1982 y el 7 de mayo de 1989. Una historia y una actuación fácil de digerir, lo que la hizo merecedora de importantes premios como 6 India Catalina, donde sobresalen Mejor Serie Humorística, Mejor Historia y Libretos y Mejor Programa del Siglo XX. Incluso le dio paso a otras comedias como Romeo y Buceta. Por supuesto, Héctor Ulloa se robó todos los aplausos, convirtiéndose así en un gran referente de la actuación en Colombia. Buenos días, mi señora. Compenétrese, hágame el favor. Su pasión por la actuación la alternó con su gran talento para la música. ¿Cómo olvidar esa famosa canción de su autoría, 5 centavitos, que tiempo después fue interpretada por célebres artistas? Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. No le hizo el feo a la política, fue diputado a la Asamblea Departamental de Cundinamarca, alcanzando la votación más alta de la corporación. Culminó sus servicios de consejería en el 2012. Su amigo entrañable fue el gran Pepe Sánchez, el padre de las novelas en Colombia. Incluso el día de su muerte, así habló para las cámaras de Red Más Noticias, aunque se disculpó por su mal estado de salud. Nos charlábamos y sé que compartíamos muchas cosas. Para mí fue un gran aprendizaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí recordando al gran Pepe Sánchez. Buenas noches para usted. Buenas noches para ustedes. No he sido el mejor interlocutor, pero lo que se trataba era de contarle a la gente la verdad de lo que se hacía en Don Chinche. Una afección respiratoria apagó su vida a la edad de 82 años, dejando un gran legado en la historia de la televisión de este país que hoy llora su partida. Claro que la lloramos y claro que nos va a hacer falta. Mauricio, buenas noches. ¿Cómo recordamos ese momento que incluíamos allí en este homenaje que le estamos haciendo hoy a Héctor Ulloa, cuando lo entrevistamos justamente por la muerte de su gran amigo Pepe Sánchez, y él tenía muchas dificultades para hablar porque tenía una enfermedad respiratoria y nos pide disculpas cuando fue una entrevista maravillosa, absolutamente sentida, que vamos a agradecer siempre? Sí, un ser humano que hasta sus últimos días y con todo el mundo y en cualquier momento exudaba esa bonomía, esa calidad de gentes y ese buen humor permanente, ¿no? Eso los compañeros de trabajo de él siempre destacaban eso. Y Paula, yo creo que hay que subrayar algo. Los televidentes, habrá la mitad que vivió Don Chinche de pe a pa durante sus 7 años, habrá la mitad que dicen, pero ese señor, ¿por qué es tan importante? Hay que recordar que en ese momento había 2 canales de televisión y con el canal público 3 canales de televisión. No había más, no había de esto, no había TV cable, no había absolutamente nada de nada de nada. Y en ese sentido, la audiencia, el país entero, se reunía a ver
la comedia clásica por excelencia que fue Yo y Tú. Ustedes veían que Paola decía en su nota que el personaje de Don Chinche tuvo su antecedente en Régulo Engativá, un plomero que trabajaba para Licita del Carpio, Historia Patria, y después esta comedia que destacó los valores de la clase popular. Yo y Tú destacaba los valores de la clase media y ese arribismo permanente de la clase media colombiana y de la clase media de todos los países. Aquí se destacaban los valores de la clase popular. Ustedes acaban de ver pasar a Rey Vázquez haciendo del ladrón, estaba el mecánico, estaba Don Chinche que era el maestro de obra, estaba el chofer de buseta, etcétera, etcétera. Ese trabajo tan valioso terminó siendo una comedia absolutamente icónica y de la historia de la televisión colombiana junto con Yo y Tú. Y eso fue un trabajo conjunto de 3 personas. Por una parte, Pepe Sánchez, lo destacamos cuando falleció y del que salió esta nota. Por otra parte, Juana Uribe, libretista durante buena parte de la serie. Y por otra parte, Don Chinche, Héctor Ulloa, que era un personaje absolutamente dicharachero. Ustedes tómense el tiempo de verlo en YouTube para oírlo hablar. Era absolutamente fascinante, era una elaboración permanente sobre el idioma, encontrándole retruécanos a todo, encontrándole metáforas a todo, todo un idioma recargado de aquel que pretende ser más de lo que es, pero él era verdaderamente magistral en su personaje y con una característica fundamental. Don Chinche fue la primera serie que se hizo en la calle y se hizo con una sola cámara, como se hacía cine y como se hace cine generalmente, no con 2 cámaras en un estudio o 4 cámaras, y eso significaba que cuando él hablaba, por ejemplo, con La Lora, con Pastora, ustedes se acordarán de sus diálogos con Pastora, estaba actuando absolutamente solo frente a una cámara y sosteniendo minutos y minutos, dejándolo a uno totalmente embrujado con esa actuación absolutamente magistral. Después, casi que no se pudo quitar el personaje de Don Chinche y se dedicó también a la música, se dedicó a otras cosas, pero terminó siendo Don Chinche para una inmensa cantidad de gente. Los tiempos cambiaron, cambiaron los medios de comunicación, cambió el humor, cambió el ritmo incluso de la manera como se escribe para televisión, pero si ustedes agarran hoy en YouTube, que es un paraíso para ver las cosas antiguas, de Yo y Tú no hay prácticamente nada, pero Don Chinche hay muchísimos capítulos gracias a Señal Colombia, lo van a disfrutar monumentalmente y van a entender los que no lo conocían y van a recordar los que sí lo conocieron por qué este homenaje y por qué este noticiero abre lamentando la muerte de Héctor Ulloa. Oiga, Mauricio, qué gran relato el suyo. No me acordaba de Pastora, La Lora de Don Chinche. Se me vinieron a la mente, como seguramente a los televidentes, también unos recuerdos maravillosos. Significó muchísimo este personaje y sobre todo él como ser humano para varias generaciones. Muy importante en la televisión colombiana y solamente nos queda decirle gracias a Héctor Ulloa. Pasamos a otras noticias. Emergencia en el occidente de Bogotá después de un gigantesco incendio en un centro comercial. Cerca de 800 personas tuvieron que ser evacuadas. El incendio comenzó a las 9:28 de la mañana. El humo comenzó a esparcirse y el pánico entre las personas también. Las unidades de bomberos lograron evacuar cerca de 800 personas del centro comercial El Edén, que hoy se encuentra en construcción y está pensado para ser el más grande de Colombia y el segundo de Latinoamérica. Ingresamos, aseguramos el área, hicimos una búsqueda y localización primaria para encontrar afectados, entre ellos encontramos y rescatamos 2 personas. El bombero Wilmar Cristancho encontró a una de las 2 personas que llevaron a la clínica del occidente por inhalación de humo. En el segundo nivel, cerca de la zona de escaleras eléctricas, ubicamos a uno de los trabajadores que se encontraba pues extraviado y obviamente pues ya colapsado por el humo que había al interior del lugar y logramos hacer el rescate. Este suceso generó varias horas de congestión vehicular en la avenida Boyacá, sentido sur-norte. Las llamas fueron controladas por 6 máquinas extintoras y 44 bomberos lograron controlar el incendio que generó pánico en el sector. Fue en el sótano, ahí encontramos un material icopor. Digamos, fue atacado de manera directa por los bomberos oficiales y pues fue controlado de manera rápida. Salí a mirar y sí siempre fue fuerte, salía mucho humo, terrible. Sí. La gente se espantó, o sea, todos los trabajadores salieron. Causa susto eso porque uno no sabe qué consecuencias puede traer, ¿no? Red Más Noticias trató de entrevistar a algunos de los voceros de la constructora Construcciones Planificadas que se encontraba en el lugar, pero solo encontramos evasivas. Es una chica bajita, se fue caminando hacia allá. Intentamos de nuevo. ¿Puede darnos reporte de lo que pasó?
Luego le pasaron la bola a otra persona para que nos dieran una declaración, pero no fue posible. Mira, ya estamos de seguridad y dos acá. Porque no nos están dando ninguna declaración. Retírese, por favor. Las autoridades aún investigan por qué y cómo se detonó este incendio que causó pánico en los ciudadanos del sector. En medio de escenas de llanto y repudio, hoy en Fundación Magdalena fue sepultada la niña de 9 años que fue asfixiada, abusada sexualmente e incinerada por un camionero vecino de su casa. Con pancartas, cánticos de rechazo al atroz crimen y gloria a la niña víctima, y con globos y vestidos blancos, Fundación le dio el adiós a Génesis Rúa Vizcaíno. Nos sentimos obviamente muy mal. La verdad es que lo que hizo ese hombre no tiene perdón. El cortejo fúnebre salió de la que hasta el pasado 28 de septiembre fue la casa de Génesis, donde vivía con sus padres y sus 2 hermanos, también menores, quienes desde el día de la tragedia han tenido un acompañamiento psicosocial de parte del Bienestar Familiar y de varias ONGs. Salimos en representación de nuestro colegio porque esta situación es muy difícil tanto como para el colegio y para Fundación Magdalena, que viene viviendo tragedia tras tragedia, esta triste y dolorosa historia de la niña Génesis, que a todos nos duele porque también es niña. Nosotras las mujeres en representación de Génesis, nosotras también nos duele todo lo que le pasa. En la iglesia San Rafael, donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa, se vivieron escenas de mucho dolor, luego de la homilía del obispo de Santa Marta. No podemos permitir que casos como el de Génesis y muchos niños de Colombia sigan sucediendo. Las mamás de aquí, de Fundación y del mundo entero, estamos con el corazón destrozados. Unámonos a la campaña. Yo no conozco a tu hijo y lo veo en problemas. Ayudemos, denunciemos. Esta es la segunda tragedia con niños que en menos de 5 años se registra en Fundación, un municipio situado en la zona norte del Magdalena. Totalmente celeridad con el caso de Génesis, que el victimario sea condenado lo antes posible, que le caiga todo el peso de la ley. Estamos pidiendo 60 años de cárcel para esta persona, que no salga de la cárcel nunca. De otra parte, las autoridades aún no han determinado el sitio de reclusión de Adolfo Arrieta García, el confeso asesino y abusador de la niña, por el alto estado de hacinamiento que se registra en la cárcel de Santa Marta. Y por otro lado, la madre del pequeño Cristo José, secuestrado hace 3 días en norte de Santander, narró los duros momentos que ha vivido desde que ocurrió este plagio. Hizo un llamado a los captores para que respeten la vida de su hijo. Diana Arévalo vive entre la incertidumbre y el temor desde que su hijo fue raptado. Asegura no tener palabras para explicar el dolor que la embarga desde que Cristo José, su hijo, fue violentado y secuestrado. Es muy duro pensar en cómo estará durmiendo mi niño, quién lo estará abrigando en las noches, si se estará abrigando o no, si le estarán picando los animales, los insectos. Todo eso lo atormenta a uno muchísimo. Diana cuestionó la cadena de errores con la información de la presunta liberación de su hijo. Yo dije, ¿por qué alguien inventa algo así? Pero bueno, yo entiendo que de pronto hubo una confusión. Me imagino que nadie hizo eso con ninguna mala intención. Pidió a los captores respetar la vida del niño y les ofreció un canje. Yo me ofrezco a mí misma, yo les digo, vengan, díganme, envíenme mensajes, lo que quieran, hagamos un canje, pero liberen a mi niño. O sea, yo me ofrezco porque yo soy una persona adulta, yo puedo soportar el frío, el calor, las caminatas largas, y soy una carga menos para ellos. Imploró no lastimarlo y respetar su vida. El niño no tiene modo de negociar, el niño no tiene modo de dirigirse a ellos, de enfrentarse a ellos o de pedirles o de decirles o de obedecer lo que ellos les mandan. Fuentes del Gaula de la policía le dijeron a Red Más Noticias que la búsqueda avanza y que buscan cercar a los secuestradores para presionar una liberación, por lo que descartaron la posibilidad de un rescate, lo cual solo pondría al niño en peligro. Y justamente desde Florencia el presidente se refirió a los casos de Génesis en Fundación y Cristo José en el Catatumbo. También respondió a las agresiones de Nicolás Maduro. Así le respondió Iván Duque a los señalamientos de Nicolás Maduro hecho en las últimas horas. Yo no estoy en ataques personales, yo defiendo la democracia, defiendo las libertades. Por otra parte, reafirmó que la cadena perpetua es necesaria para evitar muerte, violación y secuestro a menores, haciendo referencia al sepelio de Génesis Vizcaíno en Fundación. Hoy tuve la ocasión de enviarle una carta a la familia Génesis. Se la envié como padre
más que como presidente, solidarizándome y también expresando mi repudio hacia esos hechos criminales. También se refirió al secuestro del niño Cristo José en norte de Santander. Repudio que en este país haya mentes desviadas, criminales, que crean que secuestrar a un niño es una opción. Esos criminales deben tener una sanción ejemplar. Las declaraciones las dio luego de un consejo de seguridad con autoridades en Caquetá. La presidenta de la JEP descartó un choque de trenes con la Fiscalía, pero aseguró que no permitirá que ninguna entidad viole la reserva de los expedientes, tal como intentó un funcionario del ente acusador. No es que nos moleste, es que no es viable en un Estado de Derecho que una autoridad como la Fiscalía indebidamente se introduzca en el conocimiento de un expediente judicial sobre el cual pesa reserva judicial. Una supuesta colaboración con la justicia de la ex senadora Aída Merlano ha suscitado preocupación en la clase política de la costa atlántica. Los primeros detalles de esa información los reveló el polémico ex sacerdote Bernardo Hoyos, más conocido como el cura Hoyos, después de informar que habló telefónicamente con la ex senadora Merlano. En medio de un discurso político en la ciudad de Barranquilla, el cura Hoyos reveló que había tenido una conversación telefónica con la senadora Aída Merlano, de quien dijo fue utilizada como un trofeo para ascender al poder. Acto seguido, realizó las siguientes preguntas. ¿Quién de nosotros no sabe que Arturo Char compra votos en todas partes? ¿Quién no sabe que Alex Char compró votos para hacerse alcalde 2 veces? ¿Quién no sabe que los Gerlain se han mantenido en el poder y que Roberto Gerlain estuvo más de 40 años comprando los votos para el Senado? ¿Quién no sabe que Laureano Acuña, el gato volador, compra los votos en todo el suroriente y todo el suroccidente? El cura Hoyos dejó entrever que Aída Merlano estaría tratando de buscar una colaboración con las autoridades en medio del proceso que se le sigue por supuesta corrupción electoral. Ante estas versiones, Red Más Noticias se comunicó con el abogado de Aída Merlano, quien aseguró que en la estrategia de la defensa no se ha contemplado por ahora una ruta de colaboración judicial. Por medio de una acción de repetición, el Consejo de Estado ordenó al alcalde de Bogotá pagar una indemnización cercana a los 600 millones de pesos. La decisión se da al reconocer los derechos laborales de una mujer que en 1998 fue declarada insubsistente por Enrique Peñalosa durante su primera administración en la alcaldía de Bogotá. La decisión de la sección tercera del Alto Tribunal determinó que el alcalde desconoció los derechos laborales de la demandante, quien se encontraba en el régimen de carrera laboral como subsecretaria de Hacienda. En su momento, un primer fallo condenó a la administración distrital a pagar la indemnización a la funcionaria. La administración, por su parte, instauró una acción de repetición contra el alcalde, lo que motivó el fallo del Alto Tribunal que lo condena a pagar 595 millones de pesos. La Fiscalía informó que ya está adelantando los trámites diplomáticos y la solicitud de extradición del empresario Carlos Matos ante el gobierno de España después de ser acusado de corrupción judicial. Hemos iniciado los trámites pertinentes tendientes a obtener la entrega en extradición del señor Matos para que comparezca ante las autoridades judiciales colombianas. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es 3.031 pesos con 31 centavos. La libra de café colombiano cerró hoy en Nueva York a $1 con 8 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza hoy en $84 con 11 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia se sitúa en 1.47% a 1.494 unidades. La cifra del día es el 13.1% del aumento de exportaciones impulsada por los combustibles para agosto de 2018 frente al mismo periodo del año anterior. Exportaciones de agro y manufactura, por el contrario, mostraron cifras negativas. El Premio Nobel de Paz este año es una reivindicación a los derechos de la mujer. Los ganadores fueron un médico congoleño dedicado a tratar mujeres que han sido víctimas de violación y una mujer que fue víctima de esclavitud sexual por parte del Estado Islámico. El Premio Nobel de la Paz fue atribuido el viernes a 2 héroes de la lucha contra la violencia sexual, el médico congoleño Denis Mukwege y Nadia Murad, víctima de esclavitud sexual del grupo Estado Islámico. Denis Mukwege is the helper
Denis Mukwege es el colaborador que ha dedicado su vida a defender a estas víctimas. Nadia Murad es la testigo que habla del abuso perpetrado contra ella y contra otras. Mukwege, un ginecólogo de 63 años, recibió la noticia cuando estaba en plena operación en medio de una explosión de alegría en el Hospital de la República Democrática del Congo, donde ha tratado a 50.000 víctimas de violaciones. Apodado El hombre que repara mujeres por el título de un documental que se le dedica, dice ver en la violencia sexual armas de destrucción masiva. A sus 25 años, la iraquí Nadia Murad, de la minoría yazidi, ha vivido en carne propia estos horrores. Como miles de niñas y mujeres de su comunidad, fue esclava sexual del grupo yihadista en 2014, antes de lograr huir. Mukwege y Murad se repartirán el Nobel, que consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque de alrededor de $1 millón que se les entregará en Oslo el 10 de diciembre. La ONU se congratuló por lo que consideró un fantástico anuncio que ayudará a hacer avanzar el combate contra la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos. Bueno, y para hablar justamente de esa noticia del Nobel de Paz que se conoció muy temprano en la mañana, hemos invitado de aquí a nuestra mesa de trabajo a una de nuestras compañeras del sistema informativo, quien además es conductora del noticiero del fin de semana, Paola Conde, por una razón. Ella tuvo la oportunidad de entrevistar en 2016 a quien hoy es el Nobel de Paz. Paola, bienvenida, qué bueno tenerla aquí para hablar de eso. Gracias, Paula, gracias a todos mis compañeros y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, ¿cómo se dio eso? Usted lo entrevistó aquí en Bogotá, en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué el señor Mukwege estaba aquí? Estaba aquí porque en el 2016 se dio el primer foro internacional de la violencia sexual contra la mujer dentro y fuera del conflicto armado. Entonces, en ese momento pues lo invitan porque él ha hecho un gran trabajo en el Congo con su hospital, porque él pues es un gran ginecólogo, como todos lo sabemos, y ha restaurado a miles y miles de mujeres desde hace muchos años, desde que se dio la guerra del Congo en 1993 hasta 2003, y ahí viene pues todo el tema como de la paz, el tema de la violencia, el conflicto armado, que en ese momento pues acordémonos que se estaba firmando el acuerdo de paz, y viene pues este gran personaje aquí, y pues tuvimos pocos medios de entrevistarlo y ahí lo pude entrevistar yo. Paola, justamente quiero saber si él pudo compartir esa primera experiencia que lo marcó, que hizo y que casi lo obligó a que hoy sea reconocido en este trabajo como premio Nobel. Claro, Paula, pues ahí compartió muchas cosas, sobre todo porque si hablamos de dónde nació él, pues el Congo es un lugar donde se dio, digamos que hablamos del conflicto armado como la primera guerra mundial africana fuerte, que fue la guerra del Congo en 1993 que arrancó, y pues él empezó desde muy joven a estudiar el tema pues de la ginecología, la medicina, y ver todo ese conflicto, digamos que armado allí, y ver que la violencia sexual y cómo se debilitaba, digamos, a la mujer un poco dentro de la sociedad. Él dijo, no, yo quiero dar un poco más allá, yo quiero ayudar un poco más a partir de lo que soy, del médico que soy, de cómo puedo restaurarlas, porque además él nos hablaba en la entrevista de que allá le llegaban a su clínica o a su hospital muchas mujeres de todo tipo, personas que llegaban con VIH, personas que llegaban con embarazos no deseados, personas que llegaban desnudas a su centro hospitalario, y él llegaba pues a restaurarles no solo su parte física, sino también su parte psicológica, su parte moral, darles una nueva oportunidad de vivir, pues porque no solo eso es un conflicto, no solo digamos que interno, es también ante la sociedad, ¿no? Paola, él ha dicho en las entrevistas que le han hecho que el conflicto y la guerra se pelea sobre el cuerpo de las mujeres. Y esa expresión también la hemos oído acá, y eso nos recuerda que la realidad que han vivido en el Congo se ha vivido acá de manera bastante extensa. Recuerden ustedes que la Fiscalía ha documentado más de 850 casos de delitos sexuales de las FARC contra mujeres, que dio lugar a la creación de la Corporación Rosa Blanca. Cuando él visitó Colombia y usted tuvo oportunidad de hablar con él, ¿pudieron hacer una especie de paralelo entre la realidad de la guerra en el Congo y la realidad de la guerra en Colombia y lo que significa en términos de abuso de las mujeres? Claro, él precisamente pues vino aquí, Mauricio, porque el conflicto armado en Colombia, pues sabemos el Nobel de Paz que tuvimos recientemente, pues Juan Manuel Santos, y todos sabemos internacionalmente lo que ha implicado la guerra de Colombia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y él vino precisamente en ese 2016 para dar una mirada de que el conflicto armado no solo está allá en África, sino también está aquí en Sudamérica, está en diferentes lugares o continentes del mundo. Y claro, decía pues que él agradecía mucho en ese momento, pues contextualizando el tema, pues estaba firmando el conflicto armado,
entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, y que eso de alguna otra manera era una reivindicación también para la mujer, porque en ese momento la red de mujer y víctimas profesionales de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado, en 2016 habían atendido 1.200 mujeres violentadas sexualmente dentro del conflicto. Entonces es una dimensión gigante de ver cómo eso no solo se presenta allá en África, sino ver que acá en Colombia en 2016 1.200 mujeres eran violentadas sexualmente por diferentes grupos armados. Entonces pues definitivamente sí se pudo hablar con él y darnos cuenta que tiene un corazón muy humanitario, muy del dar, muy de saber de que la mujer hay que reivindicarla en el mundo. No, y es que sin duda es la mujer otro de esos aspectos de los que poco se habla, que a veces se invisibiliza, de la guerra y de los conflictos, totalmente instrumentalizada, bueno, y de los abusos ni hablar. Paola Conde, compañera de nuestro sistema informativo, gracias por estar aquí, qué bueno haberla tenido contándonos de esta experiencia que usted pudo vivir muy de cerca, y la dejamos ir porque usted mañana tiene que trabajar. Tengo que trabajar, muchas gracias por invitarme, todos ustedes, muchas gracias a ustedes. A poco menos de 48 horas de las elecciones presidenciales en Brasil, el candidato a la presidencia Jair Bolsonaro sigue causando polémica. El ultraderechista ofreció una entrevista exclusiva mientras los otros candidatos participaban en su último debate. Mientras que 7 de los candidatos a la presidencia de Brasil participaban en el último debate transmitido por TV Globo antes de las elecciones de este 7 de octubre, Jair Bolsonaro ofreció una entrevista exclusiva a Record TV, cadena cuyo propietario es Edir Macedo, el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios y quien recientemente le había declarado su apoyo. Bolsonaro describió así el ataque del que fue víctima el pasado 6 de septiembre. Me di cuenta de la gravedad del ataque solo 2 días después de que sucediera. No sabía lo que estaba pasando. Normalmente digo que Juiz de Fora no es el lugar donde me apuñalaron, sino el sitio donde nací por segunda vez. También grabó este video en compañía de 2 pastores y de su hijo Flávio Bolsonaro. Pidió a los brasileños que lo apoyen para lograr la victoria en primera vuelta. Vamos en el empuje final. Si cada uno de ustedes que está convencido de votar por mí logra conseguirme 1,5 votos más, lo resolveremos en la primera ronda. Y al final del mes, el día 28, todos pueden ir a la playa para hacer una barbacoa. No tendremos que votar. A economía volta a girar y a generación... Al final publicó esta fotografía en las redes sociales en la que aparece mirando un programa humorístico mientras el debate avanzaba. Apontando o dedinho muitas veces. La más reciente encuesta de Datafola divulgada por medios internacionales lo ubican primero con 35% de intención de voto, 13 puntos por encima del aspirante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Bueno, pues las cosas están así, entre el Donald Trump brasileño, que es como le dicen a Bolsonaro, o la continuidad del PT, Lula, y seguramente moviendo los hilos detrás, que es lo que se dice de Haddad, que son los 2 candidatos que están como ahí punteando para ser el próximo presidente de Brasil. Así están las cosas en este país que tiene elecciones este fin de semana. Mauricio, ¿usted cómo ve la cosa? Nos interesa mucho en Colombia y en la región lo que pase en Brasil, pues porque es una de las economías referente para toda la región. Y una economía que tiene problemas importantes, Paula, tiene el doble del déficit que tiene Colombia. Acuérdense que nosotros estamos haciendo maromas para la ley de financiamiento, la reforma tributaria. Imagínese Brasil con el doble, 7% del PIB, y tiene una deuda pública de 80% del PIB. Es decir, Brasil está ahí en el bordecito, que si el próximo presidente no llega y hace reformas, entre otras la reforma pensional, termina descalabrándose, y semejante economía tan grande, junto con la Argentina que está en serios problemas, puede terminar afectando de manera seria a toda la región. Entonces uno como economista dice, ¿cuál de los dos, Fernando Haddad o Bolsonaro, serían capaces de hacer el ajuste que requiere la economía y sacar adelante temas de corrupción y demás? Y uno tiende a pensar que Bolsonaro es el que debe ser, porque está a centro derecha, porque los mercados creen en él, porque a medida que fue avanzando en las encuestas empezó a reafirmarse la confianza inversionista en Brasil para que una vez saliera elegido hipotéticamente la economía saliera adelante. Y acuérdense ustedes que esto es apenas primera vuelta este domingo,
Segunda vuelta el día 28, cuando ya queden solamente Haddad del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula con la sombra de la corrupción encima y Bolsonaro con ese favoritismo entre los empresarios, entre los inversionistas. Pero les voy a dar 4 perlitas de Bolsonaro o 3 perlitas de Bolsonaro para que ustedes sepan de quién estamos hablando. Lo veían en parte en la nota y en las coberturas que ha hecho Pablo en el Noticiero Internacional y en este mismo noticiero. En primer lugar, es un personaje que dice: el problema de la dictadura en Brasil no fue haber torturado. En lugar de torturar tendría que haber matado. En segundo lugar, le dice a una colega parlamentaria: ¿sabe qué? Yo a usted no la violo. ¿Sabe por qué? Porque usted no se lo merece, usted no se merece que yo la viole. En tercer lugar, dice: yo preferiría tener un hijo muerto que un hijo homosexual. Y en cuarto lugar, dice: los afrodescendientes no sirven para nada, ni siquiera para procrear, creo yo que sirven en este caso. Háganme ustedes el favor, este personaje, con ese perfil, con esas declaraciones, mucho más incendiarias, mucho más brutales que las de Donald Trump en su momento, a cargo del país más grande de América Latina. No me gusta el PT, no me gustó lo que hizo Lula, no me gustó la corrupción que hubo en el PT, ni me gustan sus políticas económicas, pero creo que a Brasil lo llevaría un poquito mejor Fernando Haddad que un personaje como estos, que es absolutamente incendiario e impredecible. Y en otras noticias internacionales, hablamos de Brett Kavanaugh. El juez nominado Donald Trump quedó a un paso de ser confirmado a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Con 51 votos a favor y 49 en contra, superó el obstáculo del Senado, que votó a favor de avanzar con el proceso de confirmación. Mañana será la fecha clave que podría dejarlo como el 9º juez de la Corte Suprema de Justicia. 3 de los 4 senadores que no se definían optaron por seguir adelante con el proceso. En caso de un empate, este sábado será el vicepresidente Mike Pence quien tome la última decisión. Arrancó la semana de receso escolar y las familias aprovechan para irse de vacaciones, pero hoy queremos hacer una reflexión sobre el cuidado que todos debemos tener frente a la exposición solar. Según el American Cancer Society, la sociedad que se dedica a estudiar el cáncer en América, el cáncer de piel es de lejos uno de los más comunes en el planeta. Cifras oficiales estiman que cada año se diagnostican alrededor de 2.2 millones de casos en el mundo. Bueno, y con relación a lo que usted nos contaba, Paola, precisamente por estos días se está hablando de la campaña Eclipsar el Sol, protege tu piel. Y nos acompaña por esa razón el doctor Héctor Darío Prieto, médico general de la Universidad Javeriana, dermatólogo de la Universidad Nacional y miembro además de la Asociación Colombiana de Dermatología, un experto en todos esos efectos nocivos del sol en la piel. Doctor Prieto, buenas noches y gracias por estar hoy aquí. Gracias por la invitación. Mire, escuchábamos las cifras que nos decía Paola acerca de esos casos que se diagnostican en el mundo al año. Tengo otra de los nuevos casos que se diagnostican en el país. 1.500 casos nuevos de cáncer de piel cada año en Colombia. Estas son cifras que realmente asustan. ¿Por qué estamos teniendo estos números? ¿No nos estamos cuidando o no le estamos dando la importancia al cuidado de la piel? La verdad, las cifras vienen en aumento, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y la causa es que nos estamos exponiendo más tiempo al sol y más cantidad de piel se está exponiendo al sol. Antes la gente se cubría, utilizaba sombreros, utilizaba sombrillas, usaba ropa larga. Y la moda nos ha puesto a usar ropas más cortas, no utilizamos sombreros y vamos más frecuentemente a querer cambiar nuestro color de piel, de un color blanco a un color bronceado. Y eso genera que las cifras vengan en aumento en todo el mundo. Doctor, la causa principal evidentemente es la exposición solar, pero también hay una predisposición genética, ¿hay mayor susceptibilidad? ¿Hay un porcentaje hereditario? Sí, la parte genética influye, especialmente por la coloración de la piel y también para un cáncer llamado melanoma. El melanoma existe predisposición familiar, pero sin embargo no es lo principal es la radiación ultravioleta. El 95% de los cánceres de piel se relacionan con luz ultravioleta, con acumulación de luz ultravioleta. Doctor Prieto, ¿hay alguna edad en la cual uno pueda determinar si puede o no tener algún problema con la piel? En cuanto a que, por ejemplo, en mi caso personal, yo salgo a hacer ejercicio y no me aplico nada, ni gorra ni nada, sino salgo a hacer ejercicio normal. ¿Hay alguna edad en la cual uno puede decir, no, es que me puede pasar esto, me puede dar aquello? La edad donde estábamos más susceptibles a dañar la piel es los primeros 20 años. Entonces, antes de los 20 años es donde debemos evitar la exposición al sol, es lo principal. Esa población es mucho más vulnerable y por eso también la Asociación Colombiana de Dermatología está lanzando la campaña hacia esa población que es la más susceptible de problemas de piel. Ahora, los cambios no se ven ahí mismo.
los cambios se ven en el futuro. Es decir, la exposición que estás haciendo hoy se viene a ver a la 6ª década, a la 7ª década de la vida, y ahí es donde aparece el cáncer de piel. Es como acumulando millas. Doctor Prieto, aquí estamos haciendo esta nota amablemente con su asistencia aquí al noticiero, porque hay semana de receso, porque la gente va, se echa al lado de una piscina, allá a la orilla del río, o en la playa, o donde ustedes quieran. Pero en la cotidianidad misma hay que ejercer control sobre lo que le está pasando a uno. De hecho, yendo a comprar el pan a la esquina, usted nos decía hace un rato, si usted no se protege, tenga que ahí puede ir acumulando una de las causales de riesgo de cáncer. ¿Qué puede hacer una persona para estarse detectando permanentemente? No que sea las vacaciones me cuidé y el resto de la vida cotidiana no me cuidé. ¿Cómo es ese tema del autoexamen? Sí, esa parte del autoexamen es supremamente importante. Debemos estar pendientes de manchas, debemos estar pendientes de lunares, de granos, de lesiones que aparezcan en nuestra piel. El autoexamen de piel ojalá se hiciera por lo menos cada 2 meses. Podemos hacerlo con un espejo grande, con un espejo pequeñito que nos ayuda a mirar algunas áreas de nuestra piel que son de más difícil acceso, o también podemos buscar ayuda a alguien que nos mire la piel a ver si ve algún cambio. Cualquier cosa rara que uno vea, ¿qué? Ir inmediatamente al sistema de salud. Sí, en el momento que usted detecte algo, es mejor consultar al dermatólogo. Ante cualquier duda, es mejor consultar. Y así no tenga ningún cambio en su piel, debería ir por lo menos una vez al año al dermatólogo. Al dermatólogo para un chequeo de prevención, eso es cierto. ¿Los lunares qué papel juegan también en el tema de la prevención del cáncer de piel? La parte de los lunares, se ha visto que a mayor número de lunares hay más chance de tener cáncer de piel, especialmente por encima de 50, de 100 lunares, ya el riesgo aumenta, especialmente el cáncer más malo, que es el melanoma. Y una cosa más, las recomendaciones, doctor, ¿qué hay que hacer? Porque usted nos dice, no solo el uso del protector solar es lo necesario, también hay que utilizar otras medidas. Sí, así es. Nuestra situación geográfica, la parte de Colombia como latitud, estamos en la zona del Ecuador. Acá tenemos radiación todo el año, estamos de frente al sol, por eso no hay estaciones. Y adicionalmente en las áreas andinas estamos más cerca del sol. Estamos en Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas. Eso es cierto. Luego, por cada 300 metros hay 4% más de radiación, lo cual quiere decir que en Bogotá tenemos más radiación que Cartagena. Y teniendo sol todo el año, las medidas no son de vez en cuando, las medidas son para todos los días. Debemos usar las medidas de barreras físicas, estar bajo techo, tener sombrilla, buscar una sombra, caminar por la sombra, tener una cachucha, un sombrero, una ropa de pronto larga. Incluso, eso le iba a decir, con ropa más tapadita. Con ropa más tapadita, gafas con filtro UV y obviamente el protector solar. Sí. Todas esas cosas juntas, no cada una por aparte, sino juntas, hacen una protección integral. Muy bien, pues qué importante es ayudar a difundir este tipo de información y ayudar también a crear conciencia. Así que, doctor Prieto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta noche. El doctor Héctor Darío Prieto, médico general de la Universidad Javeriana, dermatólogo de la Universidad Nacional y miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología. Experto, ustedes ya se dieron cuenta en todos estos efectos nocivos del sol en la piel. Feliz fin de semana para usted. Muchas gracias. Vayan por la sombrita. Sí, por la sombrita. La recomendación, doctor. Por supuesto, no podemos cerrar esta emisión sin recordar de nuevo al genial Héctor Ulloa, encarnando a Don Chinche. Tiempo para llenarnos de nostalgia por su complicidad con Eutimio, por sus charlas con Pastora Zulora y por su galantería sin igual. Hasta siempre, maestro Chinche. Pucha. Buenos días. ¿Mi Margarita Flor de Arrabal? ¿Cuántas veces le he dicho que se tienes que portar bien con las visitas, ah? No se preocupe, maestro, que no es la primera vez que me la hace. No, y eso no es nada, socio. Imagínese que ese salchichoncito era lo único que tenía para el almuercito. ¿Cómo así? Mejor dicho, que no tenía plata para el bitute, socio. Ay, sí, tico, buen primor. ¿De verdad, doctor? No se va a poner a berrear ahora, ¿no? ¿Berrear yo? Si en mi tierra eso usted me hubiera visto... Todavía le debe. Todavía la misma deuda de Marras.
pero con el cuentico de que la subida del dólar y que la recesión económica y toda esa vaina que le impide ponerse con los instalamentos para darle cumplimiento a la obligación. ¿Cierto? ¡Ay, maestro! ¿Ay, esto? ¡Que mira, chinche! Que se le reproche a uno por la mirada furtiva que no causa daño a nadie es tampoco. Arriba los corazones en este día especial. Todos los que te queremos te venimos a cantar. Jóvenes aún, ¿recuerdan ustedes a Don Chinche? Mira, a mí no me tocó, pero evidentemente tengo referencia de mis papás. Claro. Que obviamente reconocen a Don Chinche. Es que lo Y a decíamos mí lo mismo, ¿no? 82 al 86, obviamente. 89, del 82 al 89. Historia de la televisión en Colombia, Mauricio. Afortunadamente, Señal Colombia recuperó una inmensa cantidad de capítulos, los pasó y están en YouTube. O sea que ustedes no tienen ninguna disculpa. Ahora, si no les gusta ya el humor, si no les gusta la dramaturgia de Don Chinche, ya es un problema de ¿Sabe ustedes. que no creo? Porque es como estos programas que uno sigue viendo y se sigue divirtiendo, se sigue identificando con ellos. Yo creo que no les va a pasar, ¿sabes? Claro. Bueno, pues queríamos nuevamente rendir este homenaje a Héctor Ulloa. Hoy se fue, hoy nos dijo adiós, pero se va a quedar para siempre en el corazón de todo un país, de los colombianos. Llegamos así al final de esta emisión. Recuerden que durante el fin de semana los seguimos informando a las 8 de la noche, emisiones de sábado y domingo. Que descansen y nos vemos el lunes.